Bienvenidos a OT Insights. Mi nombre es Edgar Rojas. Un placer estar aquí con ustedes. En este espacio vamos a conversar sobre lo que está sucediendo en ciberseguridad industrial con expertos que trabajan de cerca con estos retos. Hoy me acompaña un amigo, Juan Posada. Él es el OT Security Consulting Senior Manager en Accenture. Juan trabaja con clientes industriales en temas de ciberseguridad OT y tiene una visión directa, diría yo, de lo que ocurre en estos ambientes. Juan, bienvenido a OT Insights. ¿Cómo estás? Bueno, Edgar, primero que todo, muchísimas gracias por la invitación. Me siento muy privilegiado de estar en este espacio de OT Insights. Y bueno, pues muy bien, gracias a Dios, estamos tranquilos, trabajando bastante como siempre Como siempre. y, y bueno, recibiendo ya eh, el año nuevo. Hijo de madre, ya se acaba el 2025, pero bueno. Bueno, vamos a fondo. Estas charlas, la idea es hacerla como 30 minutos, bien enfocadas, bien amenas. Entonces, empecemos aquí. Una pregunta clave, diría yo. ¿Cómo tú describes el estado actual de ciberseguridad OT en la región? Y en la región me refiero a América Latina. Bueno, pues digamos que, Edgar, y esto tal vez lo conversamos un poco entre los dos antes, y es definitivamente se ve una evolución. Yo llevo algo más de 20 años trabajando en temas de ciberseguridad en general. Ujú. Cuando empecé en todo esto, había mucho foco en todo lo que tenía que ver con identidades y accesos. De pronto se empezaba a hablar un poco de segmentación en el mundo de IT, pero eran segmentos más de aplicaciones de emisión crítica, área, la zona de usuarios, la zona de internet, aplicaciones que no son de emisión crítica, y en ese momento nunca se hablaba de las tecnologías de operaciones, jamás se hablaba de tecnologías de operaciones. De unos años para acá, digamos que empezó a haber mucho más conciencia a raíz de lo sucedido con Shamoon y Saudi Aramco, más o menos hacia 2010, 2012, empieza a hablar, oiga, ¿qué puede llegar a suceder cuando los ataques van dirigidos a las tecnologías de operaciones y pueden llegar a interrumpir ya la producción, la manufactura, las líneas de producción de las fábricas y demás? Y eso ha venido evolucionando, con lo cual yo diría que estamos en una etapa intermedia donde ya hay mucho más conciencia del riesgo. Definitivamente hace muchísima falta la ejecución y que las empresas sean mucho más conscientes de la exposición a la que se enfrentan, porque a pesar de existir ya una conciencia, hoy por hoy te sigues encontrando con compañías que aún no tienen ningún programa estructurado o ninguna estrategia dirigida a la mejora en su postura de ciberseguridad OT. Sigue existiendo una visión muy de cumplimiento, no tanto de protección, no tanto de resiliencia, y pues bueno, falta visibilidad, falta gobernanza, falta una hoja de ruta clara, y pues ese es el patrón que nosotros estamos viendo en la región hoy por hoy. Excelente, ¿no? Y eso es normal, ¿no? Correcto, para un ambiente, digamos, como tú dices, está en crecimiento, está en ese nivel intermedio. Hacia allá vamos, ¿correcto? Y cuando empezó el tema de ciberseguridad, tú y yo venimos hablando, como tú dices, más de 20 años, no ha cambiado mucho el tema, ¿no? El tema de concientización siempre ha sido el número uno y de ahí ya empezamos con las partes técnicas. En, en- Como líder en Accenture para OT en la región,
¿Qué tipo de proyectos de ciberseguridad OT ustedes están viendo? Y esto yo creo que nos va a dar una visión un poco más clara de dónde está el mercado actual con los clientes. A ver, digamos que como siempre en este tema de la ciberseguridad en general hay una tendencia a pensar que todo se resuelve con una nueva tecnología o una nueva herramienta. Muchas veces se hacen unas inversiones y unos gastos importantes en la adquisición de nuevas tecnologías y nuevas herramientas, pero pocas veces se define una estrategia o un marco de acción para de verdad sacar el mayor valor de las tecnologías que son absolutamente necesarias. Entonces, ¿qué tipo de proyectos ve uno en la región? Proyectos de definición de estrategia, modelo operativo eh, y digamos que hoja de ruta de fortalecimiento de la postura de ciberseguridad OT dentro de las organizaciones y principalmente porque en el tema del gobierno o la gobernanza de ciberseguridad OT sucede un poco que es de todos, pero no es de nadie. Y es de todos, pero no es de nadie porque no hay una definición clara de roles, porque no hay una definición clara de responsabilidades y porque no hay una, como hablábamos antes, hoja de ruta clara de fortalecimiento. Luego vienen otro tipo de proyectos relacionados con la visibilidad de los activos OT, eh, porque en la mayoría de los casos no se tiene idea de qué es lo que se tiene conectado a la red. Entonces no hay un inventario claro de activos tecnológicos, de operaciones. Entonces no tenemos claros cuántos sensores tenemos, dónde están los sistemas de monitoreo, los SCADA, dónde están los PLCs, dónde están los DCS y así sucesivamente, cuáles son los proveedores críticos que tengo en el marco de las operaciones. Entonces ese es otro elemento que se ve mucho. La segmentación de redes, porque en muchos casos no se tiene claridad si hay separación o no de la red de IT de la red de OT, pero en la medida que crece la tendencia de convergencia de estas dos redes, pues también crece la necesidad de tener unos límites claros, pero mantener la interconectividad de Claro, los dos mundos para la toma ágil la toma ágil de decisiones, para eh, el conocimiento o información o entrega de insights a los niveles directivos de la organización. Y por último, pensaría yo que los proyectos relacionados con el monitoreo OT y todo lo que tiene que ver con detección específica de patrones y comportamientos anómalos, siempre con el foco de no interrumpir la producción, sí, porque claro, también un error que puede llegar a ser común es creer que podemos traer al mundo de OT las mismas medidas, los mismos controles, las mismas tecnologías que usamos en el mundo de IT, que de pronto es más maduro porque desde hace más años se viene hablando de la, primero seguridad informática, después la seguridad de la información para abarcar un espectro más amplio, no solo de la informática, sino también de la información en otros medios. Luego empezamos a hablar de ciberseguridad y bueno, ya con los años empieza también a tomar mucha más fuerza dentro de todo este espectro la seguridad OT. Y pues claramente la regulación mueve mucho lo que se hace en este mundo, ¿no? Entonces vemos interés en evaluaciones de madurez frente a estándares como el NIST Cyber Security Framework, el IS 62443, mm, NERC, CIP para empresas de energía y así sucesivamente, pues una serie de estándares que han venido creciendo, C2, M2, y pues que lo que pretenden es fortalecer
la respuesta a un incidente en la planta y por supuesto pues el intentar evitarlo, ¿no? Que es Claro. como la tendencia natural que tenemos los profesionales que trabajamos en este mundo, siendo conscientes que evitarlo no vamos a poder, que en algún momento va a suceder. Y bueno, pues el Pues, objetivo siempre seguirá siendo bajar el riesgo sin afectar la operación, específicamente en este mundo de las tecnologías de operaciones. y dijiste dos cosas interesantes ahí, y aquí yo sé, nos vamos a ir un poquito off script para seguir con la línea de que estás pensando. Dijiste dos cosas interesantes. Una, el tema de segmentación de redes, de separar IT y OT. Y me he dado cuenta que en nuestro mundo de IT, la idea es para el tema de protección, ¿correcto? Cómo protegernos también en OT. Pero cuando estamos hablando acerca de la integración de IT y OT, es interesante porque necesitamos esa integración con el tema de la IA, por ejemplo, ¿sí? La IA no está presente dentro de OT y toda la información que se está recopilando dentro de la red de OT, pues se queda ahí en ese vacío por el tema de la segmentación que hemos creado y ahora nos damos cuenta, ups, necesitamos alguna manera de que siga segmentado, pero que también exista esa comunicación para sacarle provecho a esto. Entonces, el tema de segmentación es muy avanzado para IT y OT, diría yo. Sí, y digamos que cuando hablamos de segmentación, digamos que nos vemos también, pero hablamos a la vez de convergencia y de A TOT, que es eso un voy. poco el planteamiento que estás Exacto. haciendo. Nos enfrentamos a distintos paradigmas tradicionales del mundo de OT. ¿Por qué, también para contarle un poco a la gente, por qué antes no, siendo tan críticas las operaciones, no se hablaba de seguridad en OT? Por una sencilla razón, y es que era una red completamente aislada. Es decir, ni estaba conectada a la red corporativa de ninguna manera, ni tenía salida a internet, ¿sí? Porque los mantenimientos se hacían en sitio, en campo, un técnico especializado de un fabricante específico se desplazaba al lugar donde estaba el equipo o donde estaba el equipo puntualmente o la instrumentación y hacía los arreglos que tenía que hacer ahí. Entonces era una red completamente aislada. Luego empieza a existir la necesidad de, oiga, ¿yo cómo puedo estar piloteando una nave que no conozco? ¿Sí? Claro, Desde el punto de vista directivo, los vicepresidentes, el C-Level y demás. Y entonces empieza a tratar de existir una interconexión, pero entonces se hace evidente que existe un riesgo al yo traer mis operaciones a tener una conexión con un mundo que venía constantemente amenazado por los adversarios, ¿sí? claro. Eh, y entonces ahí surge la necesidad de, oiga, sí, tenemos que sacar el mayor valor de tener la conexión entre el mundo de IT y OT, pero tenemos que seguir protegiendo las operaciones. Y entonces acá es donde viene la necesidad de, para yo eh, contener al máximo un incidente dentro de mi red, hablemos de red completa, como segmento. Entonces, yo tengo una red corporativa que desde hace años ya tiene unas zonas seguras Ujú. que las hablábamos al principio, zona de usuarios, zona de internet, zona de aplicaciones de misión crítica, zona de comunicaciones, zona de aplicaciones que no son de misión crítica, ya tenía una segmentación, pero entonces ahora, ¿cómo segmento yo la red de operaciones? Y entonces entra también un concepto importante que es la microsegmentación. Y la microsegmentación es, oiga, en el eventual caso, que nuestras operaciones sean impactadas por un incidente, ¿cómo hacemos para que ese incidente no se propague? ¿Sí? Y la manera es
tener pequeñas celdas o microsegmentos que contengan al máximo la interrupción de las operaciones y que me den una mayor libertad para la recuperación y de la misma manera, pues unas operaciones más resilientes. Más resiliente, Entonces, exacto. ahí es donde toma mucha relevancia la segmentación de la que estamos hablando, Edgar. Sí, sí. Perfecto. Y el otro tema que tocaste fue el tema de monitoreo de OT, la detección específica del comportamiento anómalo, ¿correcto? Y cuando te escuché decir eso, me acordé que en los últimos días, y no sé si lo has visto, Juan, y si no lo has visto, pues te lo digo ahora, en TikTok. Apareció un video en TikTok, ahora que acabamos de tener la Acción de Gracias, donde la gente compró esos productos que vienen con una salsa de cranberry, yo no sé cómo se dice en español, Sí, y lo destaparon y se dieron cuenta que todos esos cositos, no me acuerdo, esos cans, como se dice, botellitas, sí, las las latas latas de de, cranberry, cranberry del dulce venían de era con cranberry. pura agua nada más. Ok. No, no venían con salsa de cranberry. Y mientras te escuchaba hablar acerca del monitoreo de OT, la detección anómalo, ese es un anómalo. Y entonces y me pone a pensar y a decir, wow, algo pasó en esta planta específica donde hubo una falla o hubo un cambio en algo de los robots, en algo de la línea, donde deben echar el cranberry y no lo echaron y nadie lo detectó. Entonces, el monitoreo también tiene que ver para esa clase de actividades, porque eso es básicamente, o sea, que yo entienda, una planta no comete ese error a no ser que haya sido un mensaje nuevo que se envió, ¿correcto? Para que no, Sí, no lo llenen las latitas, pero llénalo de agua. definitivamente el monitoreo en un caso como el que Sí, describes es absolutamente fundamental. Y fundamental, es exacto. absolutamente fundamental porque cuando hablamos de tecnologías de operaciones, cuando hablamos del mundo OT, estamos hablando de unos procesos físicos. Unos procesos físicos que tienen unos pasos muy precisos, ¿sí? Sí, Unos pasos para ensamblar un automóvil, unos pasos para enlatar un dulce como el de cranberry, unos pasos para embotellar un líquido, sea un jugo, sea agua, sea lo que sea, pero son unos pasos muy precisos. Luego, cuando existe una falla en todo ese proceso físico, si yo no tengo visibilidad y no tengo el monitoreo de ese proceso físico, difícilmente voy a entender qué es lo que puede estar pasando. Y ahí hay dos posibles escenarios. El primero, que si estén haciendo monitoreo de la red OT, pero con el monitoreo típico de la red IT, que lo que sucede es que no entiende lo que está monitoreando, salvo es- determinadas señales que son típicas del mundo IT, que sí, vienen de un laptop o que vienen de un servidor o que vienen de una base de datos relacional, pero no entiende el tráfico de OT, ¿sí? Y el tráfico de OT utiliza protocolos diferentes, sí, utiliza encabezados diferentes, los paquetes se estructuran, los paquetes de la red se estructuran de una manera diferente. Entonces, muy probablemente, aunque haya un monitoreo, no está lo están entendiendo detectando, esos claro. paquetes de OT que son los que dan las señales de que algo no está funcionando bien Exacto. en el proceso físico. Y el segundo escenario, que seguramente es el más típico, es que sencillamente no existe monitoreo, Qué miedo. que es mucho peor, ¿no? Exacto. Entonces, entonces es un caso, lo que mencionas es un caso típico, o puede ser un caso típico de alteración del A patrón eso de voy. comportamiento de Exacto. una red de producción. Exacto. Y no solo sucede
en las latas de cranberry. Hay cosas que pueden suceder como alterar la temperatura Ujú. de una caldera que está preparando un jugo o que está preparando una bebida que posteriormente va a ser envasada o Mm. embotellada o empacada. Y eso definitivamente pues altera la calidad del producto final. Entonces por eso también hoy nos encontramos con lotes enteros Eh, de alimentos que tienen un recall que exacto. los tienen que recoger los fabricantes porque detectan que hay un problema de calidad, que están intoxicando a las personas que los consumen o que Pero, sencillamente no cumplen con los parámetros que están establecidos. y ahí viene un diferenciador importantísimo en el tema de la seguridad de OT comparada con IT, que la seguridad OT en realidad sí afecta a nuestra seguridad física, diría yo, Sí, comparado con la de IT. En la de IT nos preocupamos porque ransomware y no tenemos los datos y todo eso y nos afectaron acceso a nuestras cuentas bancarias, algo así, ¿sí? sí, Pero no nos afecta en la vida, digamos, sí, como el safety, el safety. Pero sí, OT sí, entonces el tema de si la seguridad en OT tiene que estar muy enfocada exactamente, como tú dices, para los entornos que queremos proteger. No, no es traer conocimiento de IT y colocarlo en OT, porque no es lo mismo. El tema de ciberseguridad de OT no es lo mismo que el tema de IT, aunque estamos teniendo las convergencias y ahí donde vienen muchos esos problemas. sí, y el tema del safety que traes sobre la mesa, Mm. que es pues la seguridad física de las Física, sí, personas que están envueltas en un proceso productivo o que son consumidores finales de un producto específico, es fundamental, ¿no? Porque evidentemente si en una red corporativa te quedas sin correo electrónico, pues la vas a pasar muy mal, te sí. vas a Uf, estresar, eh, pero no afecta tu salud, no nada. afecta tu integridad física, nada. En una red de OT, Mm, imagínate algunos casos hipotéticos como que se altere la presión de un gasoducto mm, o de un oleoducto al punto tal que produzca un estallido o un derrame grande. Pues afectas a las personas que pueden claro, estar alrededor, claro. afectas el medio ambiente, afectas un montón de cosas o casos como los que estamos mencionando, la alteración de la De, preparación de un producto que termine en la siendo dañino, intoxicación, exacto, siendo en dañino la porque, intoxicación del consumidor final, exacto, o un evento en el que un incidente cibernético cause una explosión en una uf, planta o en una horrible. subestación eléctrica, o tantas cosas que pueden Mm, al final suceder cuando ya estamos tocando sistemas, tecnologías, procesos que son muy sensibles exacto, a afectar a las exacto, personas que los operan, ¿no? Porque exacto. al final, más allá de de la automatización que existe en muchos de los procesos, sigue existiendo personas involucradas en la operación, cien por además de ciento las personas que consumen el producto el plan, final cuando estamos hablando de alimentos exacto. y este tipo de cosas. Entonces, sí que es un caso absolutamente relevante. Sí, sí, sí. Y no, y de nuevo, antes de que regresar, de nuevo, se ve eso lo vi en TikTok, como te digo, y me pareció, al principio me pareció raro, pero entre más pienso, yo digo, uy, no, qué peligro, qué habrá sucedido. Eh, y lo otro es que es el primer caso que yo veo personal de un anuncio de un posible, no posible, no, pero definitivamente algo que sucedió con el tema de ciberseguridad en una planta. Y lo escuché, Mm, y se vio por TikTok. Mira, pero sí. bueno, regresemos aquí entonces cuando tú y tu equipo en Accenture están haciendo evaluaciones a los diferentes clientes en la región.
¿Han visto algo en común, algunos patrones que están apareciendo en estos Sí, casos? sí, definitivamente. Algunos de estos ya los hemos mencionado, Sí, pero no sobra como resaltarlos repetir, exacto. nuevamente. Uno de los principales patrones es que la seguridad de OT, como decíamos, es de todos y no es de nadie. ¿Sí? No, no existe una definición clara de roles, de responsabilidades, no existe un mecanismos de supervisión de cómo va avanzando la postura de ciberseguridad o de seguridad en OT, no existen mecanismos para definir una hoja de ruta. Y acá entra la sensibilidad de este tipo de redes, ¿no? Tú no puedes identificas una brecha y no puedes ir inmediatamente a cerrarla porque tienes que evaluar cuál es el impacto que va a tener en tus operaciones, es el impacto que va a tener en tus procesos productivos. Y cuando no tienes quien haga esa evaluación y quien determine esa hoja de ruta, pues te encuentras con una dificultad grande. También no hay un inventario real de los activos, entonces es proteger lo Ok, que no conozco, ¿sí? exacto. Entonces, es como cuando tú estás viviendo en tu casa. Eh, Tú no puedes detectar si te robaron algo de tu casa si no sabes lo que tienes en tu casa, Exacto, ¿sí? correcto. Entonces, evidentemente, si tú llegas a tu casa y encuentras que hace falta un televisor, pues vas a decir, algo pasó acá. Mm. Se me llevaron el televisor. Pero si no tienes ni idea que tienes el televisor, pues no sabes que puede ser afectado por una amenaza interna o externa. Entonces, el inventario es un tema clave. Luego, pues hablamos mucho de la segmentación. Pues, no hay segmentación de red. No, entonces están muy expuestos esos equipos que no conozco o que no sé que tengo o que no tengo conciencia de las amenazas a las que está expuesto, pues está más expuesto porque no hay una segmentación clara y pues hay mucho desplazamiento lateral a través de la red para llegar a las redes de operaciones. Eh, También, pues, cantidades de equipos legados y Mm, tecnologías legadas sin parches. Y esto sucede porque, a diferencia de un laptop, que yo lo cambio cada 2, 3 años, o un servidor que lo estoy actualizando permanentemente, pues los equipos de las redes de operaciones, en algunos casos son equipos que tienen más de 20 sí, años de estar funcionando y son tecnologías tan estables en su funcionamiento que no necesariamente yo estoy actualizando permanentemente. Pero cuando ya entra el componente de la amenaza, cuando ya entra el componente de la ciberseguridad, pues sí tengo que ver cómo puedo actualizar o mejorar la protección de esos equipos legados y esos equipos antiguos que están sin parche. Y pues digamos que muy de la mano con lo que hablamos del inventario, con lo que hemos hablado de la poca o nula visibilidad, pasa también eh, la gobernanza de la ciberseguridad por silos. Entonces, TI ya, se encarga de sus cosas, operaciones se encarga de sus equipos y sus tecnologías, pero pues como ya no estamos enfrentando un mundo donde solo hay expertos atacando TI, claro, sino que hay expertos atacando redes completas de una organización, pues ese trabajo en silos dificulta mucho la protección de una organización y pues eso evidentemente deja puertas claro, abiertas, claro, y pues las empresas que avanzan más rápido son aquellas que aceptan el diagnóstico y se alinean, o se alinean para trabajar conjuntamente en la protección de la ciberseguridad como un todo, no como silos. y aquí es donde viene el tema de la ruta de seguridad o para el parte de la estrategia, ¿correcto? Porque son varios puntos. Eh, ¿Dónde comenzamos? ¿Dónde empieza el cliente? Entonces, tú
cómo tú con tu equipo en Accenture, ¿qué le recomiendan a los clientes en la ruta de seguridad? ¿Dónde A ver, empezar? digamos que todo, y acá viene la respuesta típica de consultor, todo depende, ¿no? Claro. Todo depende del estado de madurez en el que se encuentren los clientes, pero definitivamente lo que vamos a intentar hacer siempre es, como decimos en Colombia, agarrar los mangos bajitos, ¿sí? Y agarrar los mangos bajitos son esos quick wins o esas victorias tempranas que con poco esfuerzo me pueden ayudar a estar más protegido. Temas puntuales como una segmentación no micro, sino macro de las redes. Temas puntuales como el levantar un inventario con tecnologías que hoy existen que de manera muy rápida hacen el descubrimiento de la red y te dicen qué tecnología tienes, dónde la tienes y te da un mapa general de las tecnologías que estás utilizando. Una definición de una hoja de ruta. Oye, mira, tienes todas estas brechas, priorízalas, ¿sí? Ujú. Enfócate primeramente Mm, en los mangos bajitos o en las victorias claro, tempranas para que mejores la postura de seguridad, que son esas pequeñas acciones que tienen un alto impacto en la mejora de la postura de seguridad y luego empieza a desarrollar un programa estructurado de fortalecimiento y mejora continua. No vas a poder hacer todo al tiempo. exacto, Si no era posible hacer todo al tiempo en una red de IT, que no es tan sensible en términos de exacto. disponibilidad y en términos de impacto en las operaciones, pues mucho menos en una red de OT. Pero sí puedes tener un programa claro de qué es lo que vas a hacer, cuándo lo vas a hacer, cómo vas a obtener los recursos, qué sucede si no lo haces, Mm, ¿sí? ¿Sí? ¿Cuál es el costo de inacción? ¿Cuál eso es es muy el costo importante. de no actuar? Que es muy importante cuando tú estás buscando el sponsorship de Claro. de los niveles directivos para tener los fondos necesarios para fortalecer la ciberseguridad. Y bueno, pues ahí ya empezamos toda una ruta de fortalecimiento que puede tardar años, sí, Claro, pero que como en todo. pocos meses yo puedo tener victorias Hay que tempranas empezar, que me ayuden a mejorar de hay que forma empezar. importante Mm, porque es como cuando tú, es muy distinto vivir en una carpa que no tiene puertas, ventanas, seguros, mm. a vivir en una casa con puerta, con la Claro. cámara que revisa quién está entrando, con las ventanas aseguradas. Entonces, son cosas que rápidamente se pueden lograr y que mejoran la postura de seguridad. Y por último, en tus conversaciones con los clientes en Latinoamérica, ¿tú estás viendo aceptación a, a esas recomendaciones? ¿Tú estás viendo que están empezando a tomar conciencia y planeando ejecuciones? Ahí vemos de todo, sí, Ok, ahí vemos de todo. Vemos quienes definitivamente toman conciencia y empiezan a trabajar en la ejecución de un programa estructurado de ciberseguridad. ya, Tenemos clientes que así lo han hecho, que empezamos con un simple diagnóstico y hoy por hoy estamos también ayudándoles a operar mucho de las capacidades de seguridad OT para fortalecer su postura con resultados increíblemente buenos, pero también encontramos las típicas empresas que hasta que no les sucede algo, claro, a mí que tienen la frase típica de, pero si llevo operando así 20 años y no me ha pasado nada. y no me ha pasado nada, ¿por qué voy a invertir X millones de dólares en el fortalecimiento de la seguridad OT? Y bueno, y ahí uno se encuentra casos como los que son públicos Claro, hoy en día, como el de la cervecera japonesa que hace poco perdió billones de dólares en su valor en el mercado por cuenta de un incidente que interrumpió la producción de ujú, cerveza por días, ¿sí? imagínate, Eh, toda o la gente con sed. encontramos otros casos como la interrupción que hubo en la logística mundial de los contenedores, Mm, los barcos y demás, también por un incidente cibernético, donde pues definitivamente son impactos
incalculables, Bien, exacto. porque se les da un número, pero se les da un número basado en lo que conozco que afectó, pero pues el impacto puede ser muchísimo Claro. más grande con lo que no conozco que En afectó, la ¿no? canal de suministro. Listo. Gracias por tu tiempo, Juan. Una amena conversación con Juan Posada, OT Security Consulting Senior Manager de Accenture para la región. Muchas gracias de nuevo por acompañarnos. A todos, muchas gracias por ser parte del OT Insights y nos vemos en una próxima De nuevo, muchas reunión. gracias por la invitación, chao. Chaito.